Veamos ahora un poco de congruencia y semejanza de triángulos. En general, dos figuras son congruentes si al poner una sobre la otra son idénticas o iguales. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen todos sus elementos homólogos respectivos de igual medida. Es decir, si los lados homólogos son iguales y los ángulos homólogos son iguales. Homólogo quiere decir el lado o el ángulo correspondiente de acuerdo a la orientación. Por ejemplo, en la figura que estamos viendo, estos triángulos son congruentes y entonces los ángulos alfa y alfa prima son iguales y de igual manera beta beta prima y gamma gamma prima. Y a su vez los tres lados homólogos son iguales. A nosotros nos interesa, por ser más general, definir criterios para que dos triángulos sean semejantes. De forma general, las figuras son semejantes y tienen la misma forma, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes, o sea, iguales, y sus lados homólogos son proporcionales. Veamos algunos criterios de semejanza, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, como habíamos dicho, si tienen sus tres ángulos homólogos respectivamente, o ángulos homólogos respectivos que sean congruentes, o sea, que sean iguales. Si comprobamos que los tres ángulos de un triángulo son iguales a los tres ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Por cierto, basta con comprobar que dos ángulos sean similares, porque el tercero por consecuencia también lo será, pues la suma tiene que ser 180 grados. Otro criterio nos dice que si tenemos dos lados homólogos proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Por ejemplo, en la figura se cumple que la relación entre los lados AC y DF es la misma que entre BC y FE y que el ángulo ACB es igual al ángulo DFE. Entonces los dos triángulos son semejantes. Y el otro criterio que vamos a ver es cuando tienen los tres lados homólogos respectivamente proporcionales. Entonces ahí también son semejantes los dos triángulos, por supuesto. En general, en triángulos semejantes se cumple que la relación entre los lados homólogos es una constante. Esa constante se llama o se conoce como razón de semejanza, ¿no? Entonces, claro, todos los lados están como multiplicados por una cierta constante. Veamos ahora el teorema de Tales, primero su versión particular y luego la general. Por ejemplo, si se traza una recta paralela a un lado de un triángulo, entonces los segmentos determinados sobre los otros lados son proporcionales. En la figura, el segmento DE es paralelo al segmento AB. Y entonces se cumple que AD es a DC como BE es a EC. De forma general, el teorema de Tales nos dice que si tres o más rectas son cortadas por dos o más rectas transversales, entonces los segmentos determinados sobre esas rectas transversales son proporcionales. En la figura, L1, L2 y L3 son rectas paralelas y tenemos dos rectas secantes que intersectan esas rectas paralelas. Se cumple entonces que AB entre BC es igual a DE entre EF. Ese es el teorema de Tales. Veamos ahora un teorema que nos va a ser muy útil para determinadas aplicaciones. El teorema nos dice que si trazamos una recta paralela a un lado de un triángulo, entonces se determina un nuevo triángulo que es semejante al primero. Como estamos viendo en pantalla, en el triángulo ABC se traza una recta paralela al lado CB, que es el segmento ED. Comprobemos que los dos triángulos, el ABC y el AED, son semejantes. Para ello lo que haremos es comprobar que tienen los tres ángulos internos iguales, o congruentes. El ángulo EAD es común a ambos triángulos, por lo tanto no hay nada que hacer. Y luego tenemos dos ángulos que se forman debido a que dos secantes cortan dos rectas paralelas. Las rectas AB y AC cortan las rectas paralelas ED y CB. Y como habíamos visto anteriormente, entonces los ángulos ADE y ABC
son congruentes, iguales, en el lenguaje que utilizamos anteriormente, son ángulos correspondientes. Y de igual manera, los ángulos AED y ACB son congruentes. Entonces, los tres ángulos internos son congruentes, por lo que los triángulos son semejantes. Veamos un caso particular. En la figura estamos viendo un triángulo rectángulo en el cual trazamos una recta paralela al lado CB, que es el segmento ED. Como los triángulos ABC y AD también son semejantes, podemos establecer relaciones entre sus lados homólogos. El lado ED es homólogo al lado BC, pues se lo pone el mismo ángulo, y de igual manera el lado AD es homólogo al lado AB. Podemos decir entonces que el segmento ED es al segmento CB como el segmento AD es al segmento AB. Veámoslo ahora en una aplicación práctica bien sencilla. Tenemos un edificio que tiene una cierta altura que queremos determinar. Este edificio, debido a la incidencia del sol, tiene una sombra que podemos medir. Podemos tomar otro objeto, cualquiera, del cual conozcamos su altura y le medimos su sombra. Y a partir de ahí podemos establecer una semejanza entre los triángulos, ¿no? Entonces podemos obtener la altura del edificio a partir de esta relación entre los lados homólogos, ¿no? Entonces en pantalla estamos viendo que la altura del árbol es 4 metros, su sombra es 6 y la sombra del edificio es 18. Entonces esos dos triángulos semejantes, que son el que se forma por el edificio y el otro que se forma con el árbol, son semejantes y por lo tanto establecemos una relación entre sus lados. Entonces, la relación que se forma es que la altura del edificio es A4, que es la altura del árbol, como 18, la sombra del edificio, es A6, que es la sombra del árbol. Entonces, tenemos una relación de la cual despejamos la incógnita H, la altura, y obtenemos que la altura del edificio es de 12 metros. Este método es bien sencillo y muy práctico, ¿no? Entonces, les comento además que no es necesario que el árbol y el edificio estén alineados en una misma línea, ¿no? Sino que pueden estar en cualquier posición. Los triángulos siempre van a ser semejantes, pues un ángulo es recto y el otro viene determinado por el ángulo de incidencia del sol. O sea, los tres van a ser iguales. O sea, lo que sí hay que medir en el mismo instante, en el mismo instante del día, porque si el sol se mueve, por supuesto que cambia el ángulo de incidencia. Y por último, quería comentarles que con las herramientas que ya conocemos, podemos entender lo que hizo el matemático de la antigüedad Eratóstenes, quien hace más de 2000 años determinó el radio de la Tierra. Eratóstenes se encontraba de visita en una ciudad llamada Siene, y justo en el solsticio de verano comprobó que al mediodía los objetos no producían ninguna sombra. Entonces esto le extrañó, y cuando llegó a Alejandría, que estaba a una distancia de 5000 estadios, el estadio es una unidad de medida de la época, comprobó que en el mismo día del año y a la misma hora los edificios sí producían sombra, y asumió que esto se debía a la curvatura de la Tierra. Asumió que los rayos del Sol, al estar bien lejos, podemos considerar que los rayos del Sol son como rectas paralelas en ambas ciudades, y determinó el ángulo de incidencia en Alejandría, como estamos viendo en la figura. Noten que tenemos dos rectas paralelas, una en cada ciudad, y una secante que va desde el centro de la Tierra hasta el sitio de medición. Entonces, estos dos ángulos son iguales, son alternos internos, y entonces Eratóstenes estableció una relación muy sencilla, pues si a ese ángulo le correspondía un arco de 5000 estadios, entonces bueno, a 360 grados, que sería una vuelta completa, le correspondería que el perímetro de la Tierra. Entonces, si llevamos los estadios a kilómetros, entonces Eratóstenes obtuvo un perímetro de 40.000 kilómetros. Y el radio, bueno, aproximadamente, el radio de la Tierra aproximadamente de 6.366 kilómetros, que es muy cercano
al valor actual que se conoce, que es de 6.371. Impresionante que con los instrumentos de la época, con prácticamente nada, pudo determinar esto. Por eso, cuando alguien les diga que la Tierra es plana, hay algunos por ahí todavía, recuérdenle a Eratóstenes lo que hizo hace más de 2000 años y que comprobó justo que, o incluso encontró el radio de la Tierra.